Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. En esta ocasión vamos a continuar la charla que tuvimos en la sesión anterior. Quedaron bastantes temas por tratar y bueno, hoy día aprovecharemos a seguir hablando de estos temas y también, ¿por qué no, desarrollando otros nuevos? Porque bueno, es un tema de nunca acabar y que genera debate, y lo cual nos parece muy importante, muy interesante, porque justamente de eso se trata, ¿no? De poner en la mesa temas que realmente nos afectan a todos porque, como hemos mencionado, la filosofía impregna todos los aspectos de la sociedad, la cultura, eh, la ciencia, la educación, dado que estamos hablando también de ese tema, ¿no? Muy bien, y acá estamos, lamentablemente hoy día no pudo estar nuestro compañero Carlos, lo esperamos para el siguiente episodio, pero bueno, el resto del equipo está presente. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Así que estamos muy contentos de volver a conversar con ustedes sobre estos temas que son muy interesantes. Excelente. Andrés, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. También ávido por intercambiar opiniones. Excelente. Reyles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes con todos. Aquí contento de estar nuevamente reunidos para otro interesante coloquio, como siempre resulta. Excelente. Bueno, contextualizando un poco, vamos a mencionar algunos temas que se trataron en la sesión anterior o en la conversación anterior. Por ejemplo, se habló de dos corrientes que fueron de alguna manera impregnando la educación y, ¿por qué no?, muchos aspectos del desarrollo cultural y científico, que era, por un lado, el cientificismo y por otro lado, el empirismo, ¿no? Bueno, mencionamos mucho la importancia, la relevancia que esto fue teniendo a lo largo, pues, de lo que fue la formación académica, haciendo énfasis en que justamente eh, estas corrientes de alguna manera fueron influyendo en cómo se fue dando el sistema educativo. Pensemos pues que la educación durante la mayor cantidad de tiempo de la historia de la humanidad fue elitista. Realmente pensar en una educación masiva era un despropósito en ese momento, pensarlo siquiera. Pero bueno, después de la masificación de la educación se fue viendo un poco la influencia que tuvieron estas corrientes, ¿no? Después también se habló de un poco también el aspecto cultural, ¿no? Que impregna la educación que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Solo, por ejemplo, de la educación severa a la española, por decirlo así. Por ejemplo, lo de la letra con sangre entra, por poner un ejemplo de una frase que revela eso, ¿no? De que para aprender, para enseñar, pues hay que ejercer una disciplina férrea, digamos, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, se habló también de que se está inculcando mucho el tema de innovar, de ser creativo, tal vez desconociendo un poco el origen de las grandes innovaciones de la humanidad. De hecho, también podríamos hoy día desarrollar un poco más de eso, ¿no? ¿Cómo se dieron las innovaciones, ¿no? Y cómo el innovar o ser creativo no es algo que sea un proceso así necesariamente inmediato o espontáneo, ¿no? Sino que requiere cierta formación y demás, ¿no? También se habló sobre la influencia de algunos pensamientos, como lo fueron el colectivismo, influenciado en gran medida por el marxismo, y que, bueno, después de la caída del muro de Berlín, pues se fue de alguna manera transmutando en lo que algunos llaman el marxismo cultural, ¿no? Y finalmente, bueno, hablamos un poco sobre el tema de la posmodernidad y, bueno, habiendo hablado de los antecedentes de la sesión anterior, creo que podemos desarrollar un poco más sobre la posmodernidad, que podemos decir que tal vez es la cultura o la filosofía preponderante en los tiempos que corren y cómo eso está afectando a la pedagogía, por un lado, y a la educación, ¿no? Bueno, entonces, si hablamos de posmodernidad, doctor, ¿dónde podríamos ver tal vez los orígenes? Así como también hablamos de las corrientes como el cientificismo o el empirismo, eh, ¿dónde podríamos rastrear tal vez los primeros indicios de esta corriente y cómo ha influido en la educación y en la educación matemática?
Sí, mira, los orígenes del postmodernismo son bastante, digamos, antiguos. Viene desde las primeras ideas de Kant, Immanuel Kant, de Hegel, todo el aspecto idealista que hasta este momento nosotros estamos impregnados, ¿no? Eh, el hecho también de considerar rela cosas relativas a casi todo, como que somos seres que no podemos llegar a la verdad y que necesariamente tenemos que relativizarlo, ¿no? Idealizarlo y de manera así como poética, digamos, entre comillas, llegar a construir o a ver diferentes realidades para una sola cosa. Entonces, eso de ahí es bastante, digamos, influyente hasta el día de hoy, incluso en algunas ideologías políticas que están insertas en ese tema, y por supuesto la educación, ¿no? Que siempre ha estado influenciado por ideologías políticas, por supuesto que también se ha dejado influenciar por eso, de tal manera que tenemos hoy día una corriente muy fuerte pedagógica que nos permite ahora visualizar este cambio, ¿no? De empezar primero teniendo una educación rígida, dura, incluso castigadora, ¿no? A una educación más flexible, mucho más pensando ya en el alumno como principal agente, digamos, de aprendizaje. Ya no es el profesor como la autoridad, sino que es el estudiante que adquiere el rol ahora y que nosotros como profesores solamente tenemos un rol de facilitador, ¿no? Y esperar de que el alumno pueda él mismo generar su propio conocimiento, ¿no? Que construya su propio, digamos, conocimiento y que pueda incluso hasta percibirse o autopercibirse como él desee, una libertad y una, digamos, una visión que, que está impregnando hoy día, pues, ¿no? Todo ese producto del postmodernismo, ¿no? De estos filósofos que siguieron esta escuela de Kant, de Hegel, después viene Foucault, Michel Foucault, Derrida, hay varios que son hoy día como filósofos referentes en la cultura filosófica, en los estudios filosóficos, ¿no? Todo filósofo estudia esos autores. En cambio, han dejado de lado, ¿ya? Y poco se sabe desde el área filosófica a la otra corriente que está en contraposición de ese digamos, postmodernismo, que es una corriente un poco más cientificista, ¿no? ¿No? Una corriente que establece a una filosofía científica, se llama hoy día, que es aquella filosofía que trata de dilucidar los problemas centrales de la filosofía, pero informado del conocimiento científico. Entonces ya no se relativiza, sino se trata de buscar la verdad objetiva. Y para eso necesitamos el conocimiento científico y básicamente matemática. Entonces, esa corriente de la filosofía científica, muy poca gente, digamos, lo sigue, ¿no? La gran mayoría son postmodernos, ¿no? La educación y todo, la política, todo es postmodernismo hoy día, pero la filosofía científica, no. Imagínate, nosotros aquí en América tenemos uno de los grandes referentes sobre ese tema, don Mario Bunge, por ejemplo, y Mario Bunge, que es muy conocido en América Latina, pero como filósofo así universal no aparece, ni su obra, ni su pensamiento, porque toda la filosofía universal así, occidental, está impregnada de este postmodernismo. Estudian otros autores que relativizan todo y tienen todo un discurso, ¿no? Y a Mario Bunge solamente un grupo intelectual muy pequeño lo sigue, ¿no? Y sobre todo los científicos, aquellos científicos que tienen formación filosófica, les interesa el tema de la filosofía científica, pero como el filósofo hoy día ya no es el filósofo antiguo que tenía formación científica, matemática, hoy día el filósofo no conoce la matemática,
a lo más podría conocer algo de lógica, pero después no conoce, entonces le hace como oscuro leer un libro de Mario Bunge, porque Mario Bunge, en sus tratados que tiene de filosofía, usa bastante el lenguaje matemático formal, porque él es un físico y la gente que lee esos textos son físicos, son matemáticos, son gente que, con esa formación, y un filósofo en sí, como no tiene, no lo entiende, no lo comprende, y por lo tanto siguen con la lectura tradicional de los filósofos postmodernos que, que bueno, en este momento están como se dice, en la vanguardia del conocimiento o de la formación de los filósofos actuales, ¿no? De los jóvenes filósofos. Entonces, así que estamos en esa lucha porque yo me declaro también partidario de la filosofía científica por muchas razones, ¿no? No solamente porque soy matemático, sino porque creo, ¿no? En la claridad de Mario Bunge cuando él expresa las cosas y me suena un poco a desconfiar digamos, el discurso de los otros filósofos, llámese Hegel, llámese Heidegger también, ¿no? Los famosos autores de Nietzsche, otro de ellos, ¿no? Que cuando uno los lee y los estudia, como que son muy oscuros en cuanto a su forma de expresar, y claro, o sea, desde el punto de vista filosófico hay gente que dice, no, lo que pasa es que hay que tener cierta formación filosófica para entender a estos señores, ¿no? Entonces, pero la verdad que no solamente, digamos, los que no son filósofos no lo entienden, sino los mismos filósofos igual eh, tienen serios problemas para entender y comprender el fondo de lo que querían decir, ¿no? Entonces, no es lo mismo leer a Mario Bunge, por ejemplo. No es lo mismo, Mario Bunge tiene una claridad en todos los temas que escribe, ¿no? Jesús Mostarín también es una de esas personas, ¿no? De aquí en Chile estaba Roberto Toguetti también, un escritor, digamos, que habla de manera clara, precisa y de temas que atañen a la filosofía en general, ¿no? Entonces estamos en eso, o sea, ojalá que cada día más existan gente formada en ciencia y que le pueda interesar los temas filosóficos para ir aclarando todas estas cosas que, digamos, hacen que, no sé, pues, yo no hago una crítica tan fuerte como decía Mario Bunge, él los criticaba bien duramente. Yo los respeto igual porque sé que es una disciplina que requiere estudio, lectura, ¿no? Lo único sí que tengo mucha aprensión con el postmodernismo y también por lo que yo observo de lo que ellos predican y lo que ellos, por ejemplo, la educación misma. La educación misma ya dejó de ser científica en sí, sino que ahora ya se trata de que el chico ahora descubra, ¿no? Y así, o sea, bueno, no sé, podría hablar mucho más del tema, pero eh, ahí lo dejamos por el momento. Excelente. Reyles. Sí, justo en alguno de los podcasts anteriores habíamos dicho que hay ya a partir del posmodernismo dos maneras de entender la verdad. Para unos, la verdad es la que dictan los hechos objetivos. Incluso para los que tienen una fe católica cristiana, la verdad es una persona y es soberana. Pero para otras personas, la verdad es algo, como bien ha señalado el doctor, que se va construyendo. Es como una especie de consenso. Y entonces, si en la época de la cristiandad creíamos en una verdad incluso perenne, incluso soberana, ya en la era de la posmodernidad no importa tanto llegar a la verdad. No importa llegar a la verdad o que la verdad te encuentre, porque, por ejemplo, en la percepción cristiana, más que llegar a la verdad es que la verdad te encuentre. Entonces, pero ya no importa tanto, porque por encima de eso está la convivencia, la tolerancia, está incluso por encima de la búsqueda de la verdad. Entonces, el precio de la convivencia, el precio de la tolerancia para que vivamos en una sociedad más comprensiva, más tolerante, etcétera, 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 es que debemos renunciar a ese antiguo concepto de la verdad como la que dictan los hechos objetivos.
¿Mm? Y entonces la verdad se va volviendo una especie de consenso. De hecho, incluso eso está hasta en la escatología católica. Miren que me estoy poniendo muy apocalíptico, ¿no? Cuando se habla del fin del mundo, en la teología católica, dice, por decir, el catecismo de la Iglesia Católica, dice que se proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. O sea, abandona esa idea de que existe una verdad objetiva y a cambio de eso, a cambio de ese precio que tienes que pagar de renunciar a esa verdad objetiva, entonces vamos a vivir en una especie de paraíso en la tierra, ¿no? Y eso toma muchas formas, y lo vemos impregnado en muchísimos autores. De hecho, me parece que Martín Bernabé lo mencionó, que hay un autor que decía que para una democracia saludable tenemos que renunciar al concepto de verdad. También Julio César Suárez, que hemos entrevistado también en este canal, conoce a algunos autores que van en este sentido, ¿no? Entonces, estos son los dos conceptos de la verdad que manejamos. Por lo tanto, cuando hoy una persona habla de verdad, hay que preguntarnos a qué verdad se está refiriendo, qué es lo que él entiende por la verdad. Él está hablando de una verdad objetiva, porque incluso los relativistas se pueden autopercibir como científicos y pueden decir que su postura es la postura científica. Entonces, eso solamente quería anotarlo. Excelente. Justamente me parece un poco llamativo tal vez hablar de filósofo posmoderno, porque se entiende que la filosofía, pues, bueno, etimológicamente hablando, el amor por la sabiduría o la propensión a la sabiduría, pero si la sabiduría está ligada a la verdad, ¿cómo un filósofo posmoderno puede ser filósofo? ¿No? Se me viene esa duda, ¿no? Por otro lado está, bueno, creo que tenemos un consenso de que charlatanes siempre han habido en la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, los famosos sofistas que Platón tanto eh, describió, ¿no? Pero claro, en ese escenario, bueno, ¿quiénes recordamos? Bueno, sofistas recordamos algunos, ¿no? Pero realmente, pues, los que recordamos con más peso es Platón, Aristóteles y demás, ¿no? Entonces yo me pregunto, en las generaciones que vengan, ¿qué filósofos de estas épocas se recordarán, ¿no? Tanto para bien como para mal. Por otro lado, también algo que me llamó la atención es lo que dijo el doctor sobre esta suerte de división, ¿no? Que surgió como consecuencia de la expansión de la posmodernidad, ¿no? Resulta que nuestros intelectuales, no solamente de Europa, sino también de América Latina, proponiendo pues la filosofía, la epistemología, dado que estamos hablando de Bunge también, eh, digamos como siempre se ha propuesto, con una visión de la ciencia realmente lo más objetiva que se pueda, ¿cómo ha sido la respuesta frente a esta expansión, por decirlo así, o predominancia, ¿no? De esta visión relativista y, por decirlo menos, ¿no? Porque me parece que está incluso más allá del relativismo, ¿no? Eh, entonces, claro, obviamente surge una división y eso tal vez podría explicar mucho de las discusiones que hay, ¿no? Vemos en la televisión, en las redes sociales y demás, de cuando alguien tal vez quiere hablar de una verdad o de una ciencia, a veces eso en un grupo de personas les ofende, ¿no? Como diciendo, pero tú eres dueño de la verdad, ¿acaso? ¿No? Pero bueno, al menos esa es una persona que busca llegar a esa verdad, ¿no? No es dueño de la verdad, pero está en eso, ¿no? Está, ¿cómo se dice? Utilizando las herramientas, utilizando el método científico, ¿no? Tanto que nos enseñan el tema del método científico y demás. Entonces, Reyles. Sí, no, solamente un pequeño apunte. Había dicho que, digamos, hoy se habla de que debemos renunciar a ese antiguo concepto de verdad objetiva para lograr una convivencia
sana y ser tolerantes, ¿no? Con las ideas de todos. Pero esta tolerancia es una tolerancia represiva, hay que recalcarlo, porque una persona puede escuchar tolerancia y decir, uy, sí, qué bacán, una sociedad tolerante, qué bonito. No, esa tolerancia es una tolerancia represiva, porque o renuncias al antiguo concepto de verdad, de la búsqueda de la verdad objetiva, o si no, estás en contra de que logremos el paraíso en la tierra, por llamarlo de alguna manera. No dicen exactamente eso. Entonces tú eres el que, digamos, estorba el obstáculo para que consigamos nuestros objetivos y entonces, por lo tanto, contigo no vamos a ser tolerantes. Eso también hay que tenerlo claro. Excelente. Justo me hace acordar esto de esta visión, podemos decir elitista, pero en el mal sentido, de que nosotros tenemos un conocimiento oscuro y ancestral que no lo compartimos con nadie. Es algo también lo que dice el doctor sobre la manera críptica en que tal vez Hegel expresaba sus conceptos, ¿no? En episodios de un podcast hace algunos episodios atrás se habló incluso de los orígenes de, ¿cómo se dice? Herméticos, me refiero al hermetismo, ¿no? Herméticos de este pensamiento oscuro, ¿no? De que esto es demasiado complejo, ¿no? Esto no es para cualquiera, ¿no? Me hizo acordar a una anécdota que pasó años antes de la crisis financiera del 2008, donde se empezaban a construir productos financieros que eran prácticamente un despropósito, ¿no? Era para esconder obviamente el riesgo financiero que tenían estos productos y cuando se les preguntaba a, digamos, a los que hacían estos productos financieros, en qué consistían, ¿no? Para entender la lógica, para ver si invertir o no invertir. Y hay una anécdota que uno le responde diciendo, no, tú tienes que ser mínimo doctor en matemática para entender esto que estamos generando. Y ya vieron pues las consecuencias después de toda esta charlatanería y discurso de que nosotros tenemos el saber oculto, ¿no? Pero bueno, realmente como nosotros siempre creo que todos los presentes estamos más hacia el lado del cientificismo, ¿no? Vemos que realmente lo que se busca es ser claros, ¿no? Incluso en el tema del formalismo, también hemos hablado del formalismo, tener un lenguaje estructurado, ordenado, claro y demás, ¿no? Para expresar, incluso hemos hablado de la universalidad de la matemática, ¿no? De que en distintas partes del mundo se puede usar el mismo lenguaje para que cada uno pues, pueda hacer los aportes correspondientes, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese choque, doctor, en el ámbito de la matemática y esta divulgación de algo que me parece que está muy distante de lo que es la matemática, ¿no? Que es el tema del relativismo, ¿no? Sí, mira, el relativismo ha llegado a la matemática. Hay gente que cree, por ejemplo, de que en matemática, si bien es cierto, hubo una geometría euclidiana muy sólida, pero que después aparecen otras geometrías, no euclidianas, y por lo tanto ya lo anterior ya no vale. Entonces después en el futuro va a haber seguramente unas terceras geometrías que van a invalidar lo anterior. Así mucha gente se expresa porque no conoce lo que es la matemática, no sabe de que la matemática es probablemente el único conocimiento universal y atemporal que hemos inventado los seres humanos. El resto, incluyendo el conocimiento científico de las otras áreas, eh, llevan un proceso de, digamos, de perfección a través del tiempo. A través del tiempo se van perfeccionando, ampliando teorías, ¿no? Pero, y tratando de llegar a la verdad, pero con una, digamos, con pie firme, digamos. En cambio, las matemáticas siempre va con pie firme y siempre va generando verdades. Y no es que haya, que ya la geometría euclidiana no tenga validez y que ahora tenemos otra, como cree mucha gente. No es así. No es así, o sea, son nuevos mundos geométricos, nuevas interpretaciones conceptuales, nuevas ampliaciones de nuestros objetos matemáticos, pero sigue tan válido la geometría euclidiana, tan válido el teorema de Pitágoras, tan válida la matemática de los griegos, de
de los egipcios hasta el día de hoy. Entonces ahí no hay relativismo. Sin embargo, hay gente que dice, no, pues también, ¿no? Incluso me han preguntado en algunas ocasiones eso, porque están convencidos que todo es relativo, ¿no? Incluso las mismas matemáticas. Entonces es complejo también explicarle también lo siguiente, porque la matemática, al no ser un objeto concreto, son constructos mentales. Entonces, ¿cómo le explicamos a las personas, ¿no? De carne y hueso, digamos, que la matemática no es lo que ellos ven en la escuela, ni la simbología que está en una pizarra, sino que hay ideas y conceptos que están en la mente humana. Entonces, en general, la gente tiende a relativizar y dice, bueno, quiero cosas concretas, que me diga, ya, este es un objeto matemático que es, ya sacan una esfera y dicen, acá hay un objeto matemático, ¿no? ¿No? Incluso hay matemáticos que ven así la matemática, lo ven como, si ven, digamos, una cerámica, ¿no? Ven una cerámica y ven unos triangulitos, un dibujo geométrico, y dicen, acá está la matemática prehispánica, por ejemplo. Pueden decir así, ¿no? Entonces, porque no tienen un concepto, digamos, ellos operan la matemática y pueden generar matemática, pero no tienen un concepto filosófico de lo que es la disciplina matemática. Ese es el problema que tienen. Entonces, no entienden que la matemática está más allá de lo visual, más allá de que tenga la forma de un triángulo, un objeto que está pintado en una cerámica, sino que la matemática que se ha construido desde la época griega y desde mucho antes incluso, tiene propiedades, tiene teoremas, tiene cosas definidas, por ejemplo, en un triángulo, por decir así. Entonces, si alguien me dice, no, en la cerámica mochica, mira, hay estos triángulos y qué bonito, y que acá está la matemática, yo le diría, ¿dónde está la altura ahí? ¿Dónde está la mediana? ¿Dónde está el área? ¿Dónde está lo que lo hace ser un objeto matemático de verdad? ¿No? Entonces, lo que ustedes ven ahí es una obra de arte, es una creación humana, es arte, no es matemática. Entonces, pero el relativismo de la educación misma entra, pues, ¿no? El idealismo, te dicen, no, es que nuestras antiguas culturas tenían una cosmovisión enorme, ¿no? No occidental. Por lo tanto, generaron su propio conocimiento, que en eso yo no lo discuto, ¿no? Cada pueblo, cada región podría tener y tener su propio conocimiento, pero nosotros estamos hablando de la matemática griega, occidental, la que conocemos como matemática. Yo no conozco otra cosa que no sea eso, o sea, si hay algún conocimiento parecido, que tenga alguna similitud, no sé, donde no existan teoremas, no exista nada de eso, entonces tenemos que darle otro nombre. No sé por qué se empecina en llamarle matemática a algo que ya está definido hace siglos atrás, pues, ¿no? Hay que bautizarlo con otro nombre, ¿no? Y estudiar esos temas, de repente hay otro tipo de conocimiento, otro tipo ¿no? de visión de cómo se ven esos objetos, pero no lo llamemos matemática porque matemática es lo único que conocemos, es en Occidente, lo que hay en Occidente. Entonces, en ese sentido, el cientificismo bien claro, pues, ¿no? En ese sentido, sí, sigue una línea que los que están por el otro lado no, pues, ¿no? Ven todo, digamos, de una manera, digamos, ven cosas donde no existen a veces, ¿ah? Eso es lo que yo veo, ¿no? Que se ven, no sé, pues, se dice, por ejemplo, nosotros sabemos el Imperio Incaico no ha tenido escritura, pero se dice, por ejemplo, que los quipus, que son una serie de nudos, que ahí estaba la contabilidad del Imperio Incaico, de 12 millones de personas. O sea, es absurdo pensar que ahí va a encontrarse toda una estadística, ¿no? De 12 millones de personas, o sea, es una cosa que solamente es una ficción histórica que uno puede creer, no sé, pero en la realidad yo por lo menos no considero que sea posible,
dentro de la matemática occidental. Ahora, que si alguien dice, mira, que el Imperio Incaico tenía un conocimiento más avanzado y que podían desarrollar a través de los nudos digamos, el estudio poblacional de todo el imperio, bueno, ese conocimiento no sé cómo se llama, no hay ninguna evidencia que haya existido. Entonces, lo que quieran creer en eso, pues que lo crean, pero no lo llamen matemática. Llámenle otra cosa, porque la matemática que uno conoce es la matemática occidental, y con esa matemática no es posible que en unos nudos, por más que te hagan, no sé, pues unos 100 nudos así, puedas describir todo lo que acontecía numéricamente en un imperio de 12 millones de habitantes. O sea, pero el relativismo, el postmodernismo, pues influye, ¿no? De tal manera que han generado una serie de incluso disciplinas que se pueden estudiar ese tema. Hoy día se llama etnomatemática esa disciplina, que yo lo respeto mucho, todo, pero no es matemática, ¿no? Hay que diferenciarlo, ¿no? Que le ponen el apellido de matemática, bueno, no sé, por los fundadores le han puesto, porque siempre lo conectan con la matemática occidental. Esa es también una cosa que yo he observado, ¿no? O sea, critican mucho a la matemática europea, eurocentrista, como llaman, pero de todas maneras después lo comparan con esa matemática, o quieren creer o quieren interpretar que lo que se hacía acá estaba en concordancia o era superior a la matemática europea. Entonces, bueno, eso es digamos, opinión. Yo fíjate que aquí no lo llamo opinión, porque cuando uno se funda en hechos científicos, para mí ya no es una opinión, es ya una certeza, ¿no? No, esto no es política. En política podemos darle opinión porque hay ideologías, hay maneras, visiones distintas. Pero en estos temas, cuando uno entra en el razonamiento lógico y con la evidencia, entonces ya dejó de ser mi opinión. Es simplemente lo que yo observo, que es lo más cercano a la verdad, por lo menos, ¿no? Así que eso es bueno decirlo a veces, aunque muchos no se molestan, porque claro, hay personas que incluso he visto que hablan de que en el Imperio Incaico las líneas que están en el firmamento, digamos, las estrellas, ¿no? Lo pueden interpretar como que el Imperio Incaico también tenía conocimiento del número áureo, que la cuadratura del círculo. He visto cosas así increíbles, ¿no? Claro, son interpretaciones que uno le puede dar, pero sin ninguna evidencia de nada, porque no había escritura, no había un escrito, así como dejó Euclides, ¿no? Aquí estoy demostrando de que acá está la cuadratura del círculo, estoy demostrando, no había nada de eso, es solamente gráficos, figuras que encuentran y que la persona de hoy día, con la matemática que conoce hoy día, lo interpreta, ¿no? Pero no hay ninguna evidencia de que en esa época, cuando no había ruedas, no había nada de eso, o sea, es prácticamente imposible, ¿no? No, y encima decir de que los incas han cuadrado el círculo ya es una aberración ya, pero hay personas que lo dicen públicamente y lo escriben, ¿ah? Lo escriben. Yo una vez, mira, recuerdo, por acá debo tener el libro, me llegó un libro de un colombiano, me llegó un libro y me pedía que yo le diera una opinión, la verdad, donde él decía que él había encontrado el valor exacto de pi, el valor exacto, ¿no? Y que ha sido un hallazgo de investigación y todo. O sea, claro, yo la verdad que si hubiese sido otro tipo de matemático, ni siquiera lo hubiese abierto, lo hubiese tirado a la basura el libro, pero no hice eso, yo lo leí, ¿no? Para ver cuál es el error, cuál es el conocimiento, bajo qué se fundaba lo que estaba afirmando. Una serie de errores por falta de formación matemática, una serie de supuestos, de cosas que él pone para lograr, digamos, decir que el pi tiene un número, no es el 3.14, es otro, ¿no? Pero con cosas que no tienen ninguna base en matemática. Entonces, y publica su libro y así he visto, ¿no? Algunos dicen que han cuadrado el pi,
Otros dicen que el número áureo también está presente en toda la, digamos, en la Yupana, donde está el tema de los incas. Entonces, todas las cosas uno puede fantasear, pero la evidencia real no hay, pues, porque no hay nada escrito, ¿no? Todo es producto del postmodernismo. Todas estas cosas es producto del postmodernismo, o sea, porque el postmodernismo no quiere, está en contra de la evidencia científica en sí, porque la evidencia científica ya te da una verdad o te centra en algo y ellos quieren relativizar todo, pues, dudar de todo. Entonces, por eso que no, digamos, no aceptan ese tipo de cosas y sí, pues, apoyan todas estas cosas que no tienen sentido, pero la verdad es que siempre ha habido personas así, que creen haber demostrado cosas y todo, y a veces llegan a las facultades de matemática, llegan a consultar a los profesores, mira, tengo esta demostración, ¿no? Y claro, son gente muy interesada, que le gusta la matemática, pero en general no tienen formación matemática, y ese es el problema, que incurren en una serie de errores, ¿no? Y ellos están convencidos que ya resolvieron el problema del milenio. Imagínate que, como se dice ahí, que ellos ya han visto el número pi es un número concreto, directo de 2 dígitos, no nada que infinitos dígitos, eso no existe, ¿no? Imagina, y lo creen, pero totalmente. Hay páginas de Facebook que defienden eso, ¿no? Así que mucho cuidado los que nos están escuchando de creer en los charlatanes que no solamente están presentes en las otras áreas, sino también en la matemática, igual. Qué irónico, ¿no? Justamente hablábamos de los filósofos, los pseudofilósofos, justo hablando de la filosofía que se entiende pues que es rigurosa en el sentido del orden y la claridad del pensamiento. Y resulta que en matemáticas también está surgiendo esta relativismo y posmodernidad. Andrés, Sí, con respecto a lo que último que dijo el profesor Steven, luego me referiré al relativismo. Sobre el número pi hay varias, hasta cosas descabelladas. Por ejemplo, se pretendió sacar en Estados Unidos, en un estado, una ley donde lo definía como un número específico, ¿no? O sea, también, no contando decimales, sino que ya se definía según una ley, ¿no? Es como te digo, mínimo llamarle cosa descabellada, porque no tiene nombre. Pero eso por la ignorancia, pues, ¿no? Y por no ir a los fundamentos. Pero lo que al comienzo se manifestó con respecto a que, como la matemática es dinámica, entonces siempre se van creando más matemáticas y más matemáticas. Entonces, se puede pensar que esa construcción que se superpone puede desplazar o relegar o anular las matemáticas ya hechas, ¿no? Y eso es totalmente falso, ¿no? Ya lo dijo el profesor Steven, solamente quería recalcar un poquito más. La geometría, que fue el paradigma de la matemática desde la época de los griegos antiguos, prácticamente se desarrolló como una sola, ¿no? Entonces, bajo sus postulados que se predefinieron, entonces, se desarrolló hasta que hubo un momento donde surgieron nuevas geometrías. Entonces, pero eso no invalidaba lo anterior, ¿no? Sino que cada uno en su sistema axiomático. Según sus axiomas, digamos, esas son las reglas del juego, y ahí es válido, ¿no? Entonces, eso ya es pétreo, como se dice, ¿no? Ese va a durar y para siempre, ¿no? Entonces, mucho se le da esta, digamos, falsa percepción, como lo vuelvo a recalcar, de que lo nuevo podría anular lo antiguo, como lo manifesté, es totalmente falso. Entonces, justamente en ese recorrido de la primera geometría, ¿no? Se decía, esta es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, lo geométrico es la verdad, por eso era el paradigma, ¿no? Los matemáticos se hacían llamar
en esa época geómetras, ¿no? Entonces los geómetras, por el paradigma este, pero luego con las geometrías no euclidianas, Einstein usa una de las geometrías, entonces le da ese soporte a su teoría de la relatividad, y entonces, pero no es la geometría euclidiana, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera, no? Ambas son verdaderas, como vuelvo a repetir, en su sistema axiomático, y ahora también ya físicamente le daba un respaldo a esa nueva geometría. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre es válido en el sistema axiomático, ¿no? Ya incluso el término verdad, ahí ya, digamos, no es único, ¿no? Sino y ahora se acepta más bien como validez. Qué importante es eso de definir bien las reglas del juego, el sistema axiomático, ¿no? Porque justo como comentaba el doctor, se habla de la etnomatemática, pero antes de hablar de etnomatemática, la pregunta es, ¿qué entiendes por la matemática? O sea, las reglas del juego claras, ¿no? O sea, los conceptos claros. Primero conceptualiza lo que se llama el marco teórico, ¿no? Primero define tu marco teórico y después proponme por qué estableces ese nuevo término. Como bien comenta José Andrés, ¿no? O sea, no es que uno esté mal, otro esté bien, en el sentido de algo universal, sino que primero las reglas del juego, los conceptos, el marco teórico, el sistema axiomático. Reyes. Sí, muy interesante. Están tocando temas que anteriormente ya hemos hablado, pero desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, hay tintes políticos en la educación hoy en día, y esto se ve, por ejemplo, lo que mencionaba el doctor de intentar vender esto de que la matemática prehispánica era muy superior a la matemática europea, ¿no? Está ahí, tiene que ver con este mito del indigenismo, así sea, intentando vender este relato como sea, ¿no? Y se ve estos errores que mencionaba el doctor, esto de los quipus, enseñado todavía hoy en día en los textos escolares. Incluso a mí me educaron diciéndome que los españoles creían que la tierra era plana, y que al final del océano había unos monstruos ahí marinos, ¿no? Y que Cristóbal Colón descubre que la tierra era redonda, cuando eso ya se sabía desde antes de Cristo, ¿no? O sea, vamos a ver, gente que cree que la tierra es plana hay hasta el día de hoy, ¿no? Pero que las mentes, que los intelectuales, la jerarquía intelectual creyera que la tierra era plana, de ninguna manera, porque ya se sabía desde antes de Cristo. Y además, como que prácticamente se niega todos los avances científicos que tenían los conquistadores, ¿no? Todo este tema de la navegación tiene mucho que ver con la matemática, ¿no? Y después también esto de que opinión, certeza, en realidad también tiene que ver con lo que habíamos mencionado anteriormente, el tema de la deconstrucción, ¿no? Con la famosa deconstrucción, que es muy propio de nuestra época, podemos demostrar lo que sea. Podemos demostrar que un hombre es una mujer o cualquier cosa, ¿no? Entonces eso también genera un caos de historias y de teorías que es difícil definir cuál realmente tiene un fundamento y cuál no, ¿no? Y después esto de que un conocimiento actual o más moderno va a dejar, va a eclipsar o incluso a eliminar por completo un conocimiento antiguo, es algo que ya lo habíamos tocado con Martín, esto del mito del progreso indefinido, que cualquier cosa que descubramos ahora necesariamente va a ser mejor que algún conocimiento que hayamos definido anteriormente, que la humanidad haya definido anteriormente, ¿no? Es como si se tratara de tecnología, como si el conocimiento matemático o lo que fuera se tratara de tecnología. Evidentemente, hablando de tecnología, un celular de hoy es mucho mejor que uno del pasado, pero esto también se ha extrapolado erróneamente a otras áreas del conocimiento. El politólogo Agustín Laje, por ejemplo, dice que nuestra época se caracteriza porque en las épocas anteriores sabíamos que debíamos
debíamos aprender de los hombres con canas, ¿no? Sin embargo, en esta época es como una época que menosprecia la autoridad de los hombres con canas y en cambio idealiza mucho al joven, ¿no? El joven porque es el que está al día con la tecnología y por acá, por allá, y entonces esto que mencionaban, ¿no? En cuanto a una teoría matemática que algunos sostienen que ya deja de lado una teoría anterior, pues está muy en relación con este mito que también abarca otros campos del conocimiento, que es el mito del progreso indefinido. Excelente. Y esto también lo conecto con lo que comentan de que lo nuevo es mejor que lo anterior. También está conectado con el pensar, por ejemplo, de que para innovar o para ser creativo no hace falta tener la formación clásica, ¿no? Cuando no es así, ¿no? De hecho, muchos de los grandes innovadores, incluso los Bourbaki, que tanto hablaban mal, tal vez, bueno, algo de propaganda tal vez había, ¿no? De hablar que ya Euclides ya fue, ¿no? Y nosotros traemos lo nuevo. Tuvieron una formación clásica, ¿no? Yo me imagino a los Bourbaki no leyendo los elementos de Euclides, ¿no? O a Picasso no aprendiendo la pintura clásica antes de hacer sus innovaciones artísticas, y así mil ejemplos, ¿no? Eh, entonces, doctor, ¿de dónde cree que surge esta idea de que innovar o ser creativo está desconectado de una formación, podemos decir, clásica, ¿no? De los clásicos, de los grandes referentes de la ciencia? Del postmodernismo, pues. Ellos son los que le dan al joven hoy día la importancia número uno en la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, desvalorizando ya la labor del maestro y es cierto, hoy día, digamos, incluso, mira, le puedo decir una cosa, nosotros mismos hemos colaborado en eso por lo siguiente, miren, hoy día los chicos, al tener, digamos, haber nacido ya con las tecnologías, al conocer, digamos, un aparato como, digamos, tecnológico, que muchas veces los adultos no manejan. Entonces, en un aparato donde de muy pequeño ya no solamente lo aprenden a manejar, sino tienen toda la información del mundo ahí. Y al ver que el adulto, el papá, la mamá, el tío, no conocen, no tienen la experticia de esos elementos, ya desde pequeño ya empieza ya a sobreponerse ante el adulto. Ya, antiguamente, cuando no había esta tecnología, el niño preguntaba al papá y la mamá y ellos daban las respuestas. Había una autoridad, por lo menos en conocimiento de los temas. Hoy día ya no. Hoy día es el niño el que tiene el conocimiento porque lo tiene en la mano y el adulto muchas veces declara que no conoce, que no sabe, que no puede manejar estas herramientas. Entonces, como que le dan al niño un estatus, ¿no? Mucho más superior al mismo padre, a los mismos maestros. Entonces, al ver una generación así, entonces, ¿qué dice el postmodernismo? Los jóvenes tienen que ahora, de ellos es el mundo hoy día. Ellos podrían opinar en todo, en política, en educación, y meterse en todo. Entonces, y eso hace que los jóvenes, pues, son jóvenes, no tienen la experiencia, pero piensan que saben más que los adultos, y por lo tanto, generan una personalidad así como, entre comillas, ganadora, ¿no? Con respecto al adulto. Y nosotros mismos hemos generado eso, porque muchas veces nosotros, o la gran mayoría, porque yo sí trato de actualizarme, ¿no? De todas maneras no, pero la gran mayoría no se actualiza y ya se deja estar y entonces ya cualquier cosa tiene que preguntarle a su hijo más chiquito, porque es el que sabe, ¿no? Y eso ha permitido, digamos, que perdamos como padres, como maestros, esa labor que otrora teníamos de formadores, ¿no? De ser ejemplo de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Hoy día ya nos miran como viejos obsoletos prácticamente. Entonces, ese es el problema, el postmodernismo, como engaña. Y ahí, en ese sentido, como es joven,
el joven piensa que así como obtiene la información fácil y que él puede cualquier tema, digamos, apropiarse, conocerlo, buscar información, ya cree que la vida también es así, ¿no? Que la vida también es fácil, lúdica, entretenida. Entonces, en vista de eso, claro, la corriente pedagógica con el posmodernismo como fundamento ha entrado digamos, apoyar esa idea, ¿no? Esa idea de que la educación hoy día hay que dejarlo que el joven, el chico, decida y él cree su propio conocimiento y decida lo que él quiere hacer en su vida, ¿no? Decida, ya no necesita del padre, del profesor que lo oriente, ¿no? Porque el chico es libre de poder, digamos, hacer de su vida lo que quiera, porque, entre comillas, está más capacitado que nosotros los adultos, pues, ¿no? Porque maneja tecnología, ¿no? Cosa que nosotros no manejamos, así entre comillas, ¿no? Pero, y los maestros hemos quedado desprovistos de autoridad. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo en ese tipo de orientación, ¿no? Y un problema que se está viendo hoy día ya, ¿no? El problema es que cuando el chico, el joven, digamos, en el momento que sale de la escuela y empieza a vivir la vida real, donde hay problemas, donde hay dificultades, donde las cosas no son tan fáciles como él pensaba que eran, entonces genera en su personalidad estado de depresión, estado de problemas psicológicos, de personalidad, una serie de elementos, ¿no? De que hacen de que el joven hoy día sea inseguro y le vaya mal en la vida, le vaya mal, porque nosotros sabemos que en todas las épocas, para salir adelante, para desarrollar una familia, para poder tener éxito en la vida, se necesita esfuerzo, sacrificio, mucho estudio, ¿no? Mucha capacidad de trabajo, las cosas no son fáciles y disciplina. Nada es así entretenido, lúdico, ¿no? Nosotros no estamos en la vida real siempre en un parque de diversiones, ¿no es cierto? Entonces, pero al niño se le está formando de otra manera. Le está diciendo que él está siempre en un parque de diversiones. Entonces, yo lamento que esté pasando esto y ya lo estamos viendo con los niños ya, pues, ¿no? Desprovisto de herramientas, mira, que son fundamentales para mí, la matemática. La matemática lo han reducido a un conocimiento operatorio y muy algorítmico, con ayuda de las herramientas computacionales. Hoy día, ¿qué escuela no intenta hacer de que sus estudiantes aprendan matemática a través de paquetes computacionales, de tablets, de pizarras electrónicas, ¿no? Entonces ya yo he visto escuelas, ¿eh? He visto escuelas que exigen a los chicos que ahora todo se haga a través de tablets, de, de pizarras así, y que ya no, ni siquiera calculen nada porque la calculadora lo tienen ahí mismo, ¿no? O sea, no, ya no es necesario saber teoría de Pitágoras, porque teoría de Pitágoras van al internet y ahí está la fórmula, ¿no? Entonces, el pensamiento, la matemática en sí cuando se enseña en la escuela no es para que el chico sea un calculista, ni sea un matemático, un ingeniero, no. O sea, las fórmulas y los problemas matemáticos es una manera de poder adiestrar al cerebro humano, a la vida, a lo que va a venir, al razonamiento lógico, deductivo, ¿no? que necesita el ser humano para enfrentar la vida. Para eso son el conocimiento matemático. Entonces, si uno no le enfrenta a esos retos, el cerebro de este chico va a quedar como muy limitado, muy limitado. No va a saber razonar, no va a saber pensar, no va a saber decidir. Entonces, todo lo ve relativo, pues. Por lo tanto, ahí entra el posmodernismo. Ahí entra, necesitamos chicos así, que consuman, que no piensen, no nos critiquen, que voten por nosotros y que bueno, al final de cuentas, nosotros le decimos al chico, mira, ¿qué necesitas tú para ser feliz?
quiero irme a Río de Janeiro, quiero conocer o tener un televisor de 60 pulgadas para ver los partidos. No hay problema, acá te damos. Y trabaja para nosotros, tarjetas de crédito, entonces una serie de cosas donde el alumno no piensa, no razona, no dice, mira, yo cuánto gano, cuánto debo gastar, qué tengo que hacer para mi futuro. Nada, no piensa porque no tiene formación matemática, ¿no? Ni siquiera suma, ni siquiera multiplica hoy día. Va a llegar un momento que tampoco va a necesitar escribir. ¿Para qué? Porque si la máquina, uno tecleando, se escribe, ¿no? Y aún más, hoy día nomás con voz. Uno habla y ya se comunica, no necesita, ¿no? Mucho menos la ortografía ni la caligrafía. Entonces, pero el postmodernismo pues, empieza a darle esas golosinas a los jóvenes, ¿no? De tal manera que se genera pues una generación que, no sé, yo creo que va a ser muy difícil para ellos en el futuro después, digamos, tener un éxito. Va a haber mucho fracasado, mucho mediocre en el futuro. Yo veo así, ¿no? Y el chico que no es así, que le pone empeño y estudia, es el que va a tener éxito y el que, como siempre ha sido, ¿no? Pero el que no, la gran mayoría, va a ser del montón, como se dice hoy día, ¿no? Porque hoy día, miren, ustedes han dado cuenta ya en países como los nuestros, de tendencia un poco capitalista, incluso ir a la universidad ya no es un mérito como era antes, ya, ¿no? Sacar una carrera profesional ya no es como era antes, un sacrificio que reprobaban a un montón de alumnos, pocos alumnos salían con su título. Hoy día están por todos sitios, miles y miles de ingenieros, miles y hasta médicos, ¿eh? Pero ¿qué tipo de profesionales son así? ¿No? Una gran cantidad de mediocres, o sea, una cantidad enorme que se está dando y muchas veces si este sistema capitalista continúa así, mira, va a ser el capitalismo, el libre mercado selecciona a los mejores y mucha de esa gente no va a tener empleo y lo vamos a ver haciendo taxi, mototaxi, por ahí, siendo ingeniero, siendo médico, lo vamos a ver así. O sea, es un engaño tremendo para la juventud, tremendo engaño. A mí la verdad que me da pena cuando veo eso y cómo se le engaña, ¿no? Y ahora no solamente ya es la formación ahí escolar, sino la formación universitaria, ¿no? Los futuros profesores, cómo se están formando. O sea, ya no hay profesores como antes uno tenía su profesor de primaria, ¿no? Incluso de secundaria con una personalidad, un profesor, ¿no? Hoy día un chiquillo joven ahí que juega a ser profesor, ¿no? Con mínimo conocimiento ya se puede titular de profesor. ¿Qué va a formar ese niño a otro? Si él está todavía en formación igual, le falta estudio, le falta disciplina, le falta una serie de elementos para ser un formador. Así estamos hoy día. Y eso yo le he hecho la culpa al postmodernismo. Eso es lo que ha influenciado, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Muy buena la reflexión, sobre todo para entender muchas cosas que a veces nos preguntamos por qué, ¿no? Por ejemplo, el caso del subempleo que decía el doctor, ¿no? Esa brecha que hay entre la educación que recibí y el empleo en el que estoy, ¿no? Entonces, claro, ahí vamos entendiendo un poco el origen de, como, bueno, que como muchas otras cosas es filosófico. Reyles. Sí, muy interesante. Me voy a permitir discrepar un poquito con el doctor, no en el contenido, pero sí en el orden de importancia. Creo que si bien las personas adultas han contribuido, el doctor puso el énfasis en que, digamos, no actualizarse, ¿no? Eso ha contribuido, digamos, a una pérdida de su autoridad, digamos, frente a los menores. Creo que principalmente ha sido una labor de ingeniería social. Ha sido una labor de ingeniería social, digamos, donde incluyo a filosofistas que se pronuncian contra la autoridad, en el caso de Foucault, eh, y esto también hay un bombardeo en series, en películas, donde
se resalta como un don la rebeldía porque sí, ¿no? Y se pone siempre toda figura de autoridad, bien sea padre, maestro, como prácticamente el enemigo, ¿no? Y digamos, eso yo creo que es la principal fuente de lo que es cierto que hay una filosofía o una ideología posmoderna, pero ha habido también, digamos, eh, un impulso de este modo de pensar desde grandes, pues, élites de poder, ¿no? Y el doctor al final también mencionó un poco de eso, ¿no? Es decir, todas las consecuencias que el doctor mencionó no favorecen, sino pues a estas élites, círculos de poder, no personalidades sin criterio, personalidades que digamos, buscan siempre obtener un beneficio, un placer momentáneo, ¿no? Y solamente eso, con poco esfuerzo. Y sobre todo es este tema de personalidades dependientes de la tecnología. Por ejemplo, esto de que, ¿para qué voy a aprenderme la tabla si tengo la calculadora, ¿no? Esto creo que si lo extrapolamos en el tiempo, vamos a llegar a un momento en que se nos diga, como población, como sociedad, se nos diga, mira, ¿para qué vas a pensar en quién votar? ¿O para qué vas a pensar qué vas a decidir en un referéndum o lo que sea si tenemos la inteligencia artificial que lo puede hacer por ti? Y entonces creo que, de hecho creo que ese es el futuro, que se nos va a decir, mejor ya no pienses, porque tenemos la inteligencia artificial y va a hacer una serie de cálculos, de algoritmos por ustedes, lo va a hacer muy bien. Y vamos a decidir quién va a ser tu gobernante, vamos a decidir qué vamos a hacer con tu país, etcétera, etcétera. Eso creo que ya no es tanto ciencia ficción, sino que cada vez se va tornando con tintes más realistas. Claro, poco a poco estamos delegando el pensar, ¿no? En la tecnología. Eh, Andrés, Bueno, se han dicho muchas cosas muy importantes, ¿no? Retomando lo último que dijo Reyles, por ejemplo, ¿no? La publicidad influye mucho, ¿no? Entonces, digamos, pero ¿a quién beneficia eso, no? O sea, la publicidad no se nos bombardea, pero hay alguien ahí que se beneficia, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que verlo, ¿no? Incluso en cómo nos venden, o sea, nos venden paraísos, ¿no es cierto? Entonces, incluso donde uno tiene que ser feliz, ¿no? Ese es uno de los eslogans, ¿no? Tú tienes que ser feliz, vive para ser feliz, no pienses, ¿no? Entonces, pero lo que decía el profesor Steven también, ¿no? Entonces, no es, yo lo veo así, no es tanto que el joven que se está formando y va a salir como profesional, que no va a encontrar trabajo, porque eso es masivo, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada, la universidad vista como empresa, pero nos está automatizando y nos está deshumanizando también. Pero no es tanto ya, si lo ve así uno, problema para la persona, para el nuevo profesional, sino en realidad es el problema para la humanidad, porque ellos son los que van a ir a la sociedad, ellos van a ser nuestros médicos, ellos van a ser los que hagan los diseños, de todas las profesiones, ¿no? Maestros incluso, ¿no? Los maestros de las futuras generaciones. Entonces, estamos avisorando un futuro así un poco, falta de valores, falta de pensamiento, falta de, de cosas en realidad que sean soporte y que nos den seguridad, ¿no? Solamente pensando en los médicos que nos esperan. Claro que no niego que pues la inteligencia artificial se desarrolla, incluso podrá detectarnos algunas enfermedades anticipadamente, ¿no? Pero ahí también linda con cuestiones éticas. Eh, entonces, hablando de la inteligencia artificial, por ejemplo, el abuso de la inteligencia artificial hace que
como ya los muchachos, los jóvenes viven en mundos, se puede decir entre comillas, virtuales, ¿no? Fuera de la realidad, y con el menor esfuerzo posible, uno de los órganos que se puede atrofiar, que se va a atrofiar de hecho por la falta de uso, es el cerebro. ¿Entienden? Entonces, más deshumanizados, más robotizados, yo lo veo un poco complicado el panorama en los años que vienen. Claro, como señaló Reyles, es como una ingeniería social, ¿no? O sea, es como que los engranajes calzan, ¿no? En esta maquinaria. Por un lado te venden ese mínimo esfuerzo y por otro lado te venden el que va a pensar por ti. No tienes que esforzarte en pensar, ¿no? O sea, es como los digamos que venden antivirus y son los mismos que desarrollan los virus, ¿no? La misma lógica. Eh, Doctor, ¿y cómo cree usted que se podría tal vez hacer un stop, un hasta acá, ¿no? Con esta tendencia, ¿no? Porque vemos que si las cosas continúan así, llegaremos a renunciar a nuestras capacidades más humanas, por decirlo así, como lo es el pensamiento lógico. Sí, mira, más educación, más conocimiento, porque mira, la inteligencia artificial, hay mucha gente que digamos, tiene un desconocimiento tremendo, ¿no? La inteligencia artificial simula ciertas actividades humanas, ¿ya? Es capaz de simular ciertas actividades humanas, pero después es un tremendo programa para recolectar la información y poderlo intercruzar y poderlo asociar y poder dar respuesta, ¿no? A todas las preguntas que uno se puede hacer. O sea, es un mecanismo que ayuda un poco, pero cuando ven una maquinaria así, el resto de gente, el común, las personas ya está pensando de que esa inteligencia artificial va a sustituir al ser humano, ¿no? Y algunos se están preocupando, ¿no? Están diciendo que las máquinas nos van a gobernar, qué sé yo. Todo ciencia ficción porque no es así. O sea, la inteligencia artificial en este momento está en pañales completamente. Solamente puede simular cosas básicas del comportamiento humano, puede reconocer cosas, patrones, incluso puede aprender por sí solo, ¿no? Pero todavía es harto deficiente en muchas cosas, ¿no? Ustedes pueden hacerle una pregunta a la inteligencia artificial y le va a dar una serie de cosas muchas veces incoherentes, a veces falsas, a veces... ¿Por qué? Porque hay un elemento esencial que jamás lo va a tener ninguna máquina ni la inteligencia artificial, que es la conciencia humana, ¿no? La inteligencia artificial no es un ser que tenga conciencia de lo que es un programa computacional generado e inventado por seres humanos, que está haciendo lo que el ser humano ha programado para que haga. No tiene autonomía, entonces, y no lo va a tener nunca. Y eso se los digo porque estos sistemas está fundado con matemática discreta, está fundada por sistemas formales. Y los sistemas formales ya fue demostrado hasta en el año 30 del siglo pasado que la matemática es incompleta. La matemática tiene varios hoyos negros, digamos, que permiten que todo lo que uno pueda conjeturar o hacer en matemática no siempre va a tener una respuesta. Siempre, no va a tener una respuesta. Entonces, y eso, ¿quién se da cuenta de eso? Alguien que tenga conciencia humana. La máquina o este programa de inteligencia artificial jamás va a tener conciencia humana porque está hecho con matemática. Entonces, eso hay que informar y educar a las personas, ¿no? Es educación falta. Educar, decirle a las personas, mira, no es lo que ustedes piensan, como en las películas, ¿no? Que la máquina ya va a ser como un ser humano, que va a tener sentimientos, que va a tener... No es así. Estamos lejos, o sea, incluso las cosas que simula la inteligencia artificial en este momento es bastante básico, bastante, digamos, todavía, claro, uno puede decir, la inteligencia artificial en este momento podría, por decir, dar un diagnóstico médico, dado los síntomas que tiene uno, ¿no? Puede cruzar la información, pero eso no ha llegado todavía
a mirar, por ejemplo, que ese paciente puede tener algún problema psicológico. Puede tener elementos que la máquina no lo está detectando porque no conoce el historial. Hay cosas que solamente el cerebro humano de un médico que tenga experticia puede dilucidar, porque tiene conciencia y puede ponerse en el lugar de la otra persona, en la conciencia de la otra persona. La máquina no tiene nada de eso, no lo tendrá. Entonces, va a ser un elemento de ayuda, sí. Va a ser un elemento nos va a generar, no sé, pues, incapacidades, por supuesto, pues, eso en la educación, incapacidad. Hoy día, ya la gente ya no investiga un tema en las bibliotecas. Ya no se va, si te dicen un tema, como antes, ¿no? Sacaba varios libros, uno leía, hacía un resumen, y te aceptaba la información. Ya no, porque basta que vaya al internet, te pones el tema y la inteligencia artificial hace el trabajo de nosotros. Lo que hacía el cerebro nuestro, lo está haciendo esta máquina. Y eso es lo que dijo José Andrés, o sea, nos está invalidando. El cerebro que no ejercita, entonces se está atrofiando. El cerebro que no trabaja las operaciones con lápiz y papel se está atrofiando. Esa es la verdad, ¿no? El ser humano tiene esta situación, que para aprender no es suficiente leer y comprender la información. Tiene que experimentar la información. Tiene que estar ahí donde está. Si yo quiero aprender de pobreza y saber exactamente cómo tengo que estar ahí y en carne propia para entenderlo, ¿no? Si quiero aprender matemática, necesito papel y lápiz, ¿ya? Para aprenderlo, porque necesito el contacto con el conocimiento, ¿no? Eso jamás lo va a tener una máquina. Una máquina. Entonces, si no nos incapacitamos, miramos nomás. Miramos el dibujo, miramos las fórmulas, miramos que la máquina le hace el cálculo, miramos y nosotros decimos, ya entendimos perfecto. Pero eso no es aprender. El cerebro queda bien limitado, no desarrolla toda su capacidad, ya no se concentra como era antes, hemos perdido concentración, ¿eh? Dígase de paso, lo más perjudicial que ha tenido esto es que estamos generando jóvenes sin concentración. O sea, la única manera para aprender, para apropiarse del conocimiento y después poder ser creativos, se necesita concentración. Y eso lo estamos perdiendo. La máquina nos facilita, ¿no? Entonces, claro, a un nivel de repente de investigación puede ser beneficioso, de hecho lo es, pero a un nivel cuando recién el joven se está formando, el niño está formándose en los primeros años de primaria y de media, totalmente perjudicial que uno le entregue herramientas que le faciliten, ¿no? El pensamiento humano, que le faciliten. Nosotros tenemos que pensar y razonar, esa es nuestra habilidad, si no, se atrofia nuestro cerebro. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder en el futuro. Así que eso lo dejo como reflexión. Y la inteligencia artificial, claro, es una herramienta interesante, buena, pero por ningún motivo va a sustituir a nosotros. Y hay que tener muchísimo cuidado porque el que nos facilite las cosas a nosotros nos incapacita. Esa es la verdad. Si a nosotros no nos enseñan a cocinar, ¿no? Entonces estamos incapacitados, ni podemos ni pelar una papa. ¿Se dan cuenta? Entonces, es lo mismo en todo lo que hace el ser humano. Si no piensa, no razona, no resuelve el problema con lápiz y papel, está sonado, no está aprendiendo, está entendiendo cosas así como leer un periódico, pero no está apropiándose del conocimiento y por lo tanto su cerebro no está ejercitando. Esa disciplina de trabajo lo marca muy seriamente la filosofía científica. Y no el postmodernismo y que habla de otras cosas, ¿no? Excelente reflexión, ¿no? Siempre hay que pensar que detrás de toda tecnología hay humanos que la han creado y por tanto no es que estemos delegando nuestra capacidad de pensar en una máquina, porque la máquina en sí no tiene ni siquiera conciencia de sí misma, sino en aquellos que diseñan los algoritmos para
programar esa máquina, ¿no? Y eso genera la relevancia de la educación, ¿no? Porque ¿cuándo realmente podemos tener un peso o un poder a consecuencia del conocimiento? Cuando sabemos justamente o cuando entendemos la programación detrás de estas. O sea, decodificamos, sabemos lo que está detrás, ¿no? Pero claro, vemos la interfaz, como dice en términos de ingeniería, vemos la interfaz de usuario, pero tal vez no lo que está detrás. Y entendiendo lo que está detrás, sabremos realmente qué cosas se le puede asignar a esta tecnología y qué cosas mejor uno la desarrolla, ¿no? Reyles. Sí, de hecho hay autores que están en contra de todas estas corrientes del posmodernismo y mencionan que es un error hasta llamarlo inteligencia. No es una inteligencia en realidad, ¿no? Es un programa, un algoritmo, pero en realidad no es una inteligencia. Y entonces hay que tener cuidado, si bien, digamos, al menos aquí parece haber un consenso, sabemos que no puede sustituir a un ser humano porque no tiene una conciencia de ser humano, hay que tener cuidado con el relato de que sí lo puede hacer, porque quienes realmente manejan la inteligencia artificial pueden vender el relato como han vendido tantos otros, que, que realmente sí nos puede sustituir en decidir cosas muy personales por nosotros, ¿no? Decidir. Y yo creo que ese es el objetivo final, ¿no? Deshumanizarnos, es decir, ya prácticamente detrás de ese relato de que vamos a ser reemplazados, está el relato de que, por último, somos menos que máquinas, ¿no? Somos menos que máquinas y bueno, una deshumanización de la sociedad, colectivización de la sociedad en favor de élites que son individualistas, ¿no? Como lo mencionábamos anteriormente. Y creo que ese es el objetivo final del relativismo. El relativismo se nos vende como una tolerancia, pero al final no es un camino, es uno de los caminos que pueden conducir a totalitarismos, ¿no? Porque en el relativismo el más fuerte le va a imponer su verdad, que es una verdad entre comillas, al más débil, ¿no? Y claro, justamente ahí viene el tema de la educación, que también resalta el doctor, de que la educación es lo que nos va a salvar de esto. ¿Por qué? Por el criterio, ¿no? A ver, ¿de dónde surge este mensaje, ¿no? ¿A quién beneficia este mensaje? Y ese tipo de preguntas que tenemos que hacernos todos los días, ¿no? Porque como también dijo, Andrés, estamos bombardeados de publicidad, ¿no? O sea, eh, se nos vende un montón de cosas, ¿no? Información también, bombardeados de información. Creo que nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanta información al alcance de la mano, ¿no? Lo cual tiene sus ventajas, pero sin criterio muchas desventajas, ¿no? Andrés. Claro, y mucho de lo que nos venden como publicidad realmente no lo necesitamos. No nos, y bueno, pero la sociedad, ¿no? Nos hace pensar que si nos, digamos, proponemos la idea de comprarlo, de comprar eso que nos están vendiendo, ¿no? A veces sacrificando cosas, pero nos volvemos prácticamente consumistas. Por un lado, productor y consumidor, y estamos dando ese ciclo permanentemente. Pero lo que quería decir era, miren, se sabe mucho en este mundo, se sabe mucho, pero se comprende muy poco. Porque decía, para comprender algo uno tiene que involucrarse, ¿no? Ya lo dice el profesor Steven hace un momento. Si uno no se involucra, más que todo intelectualmente, no puede llegar a comprender, ¿no? Porque puede saber, digamos, los elementos químicos, digamos, no puede saber unas fórmulas de álgebra, puede saber algo de biología, pero comprender, digamos, es un fenómeno más complicado y que requiere interrelacionar cosas y también involucrarse personalmente. Y eso en matemática pasa muchas veces, ¿no? Se saben las fórmulas, pero no comprenden en realidad. Y es necesario en matemática comprender, en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Estamos en la sociedad de los sismos, ¿no? O sea, fragmentado, es un fragmenta y todo fácil y todo rápido, ¿no? Entonces,
Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, y para redondear un poco, digamos, y como reflexiones finales también, pensar un poco de cuál sería la real pedagogía en el sentido de una pedagogía efectiva, eh, que vaya acorde a la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, el doctor muy bien señaló que el ser humano para aprender tiene que experimentar, tiene que vivir, tiene que, ¿no? Otra cosa, necesita esfuerzo, ¿no? Yo creo que son una serie de principios que obviamente esto se sabía desde época, hace muchísimo tiempo, pero es como que si nos estamos olvidando de esos principios, ¿no? Y como dijo un filósofo, o los principios o los asimilas o te chocas contra ellos, ¿no? No puedes ponerte por encima de los principios. Bueno, eh, el esfuerzo, ¿no? La disciplina, obviamente, para superar ese esfuerzo. Eh, la experimentación por sí mismo, ¿no? Para, como necesario para el aprendizaje. ¿Qué otros elementos son importantes para poder formar y que se haga una educación realmente efectiva, ¿no? Porque está mucho la anécdota, ¿no? De que el que ya tiene primaria, secundaria, superior, y hay cosas básicas que no se acuerda, ¿no? Y la típica de, no, esto me lo enseñaron en primaria, me acuerdo, pero ya desconozco, ¿no? Pero claro, o sea, probablemente porque tal vez el periodo de formación no representó pues una real asimilación como bien dijo Andrés, ¿no? De la real aprendizaje, de la real comprensión, ¿no? ¿Qué otros elementos deben caracterizar a una correcta pedagogía, doctor? Mira, interesante la pregunta. Mira, la verdad es que desde que se inició la educación, ¿no? Que tenemos conocimiento histórico, la época babilónica, cuando uno observa y lee las narrativas de las tablillas y donde se decía, digamos, narraba cómo se enseñaba en esa época, no es tan distinto a lo que lo hacemos hoy día, con un maestro y los discípulos. Con unas tablillas en mano, hoy día tenemos un cuaderno, ¿no? Donde el maestro dictaba el problema y dictaba la solución y ellos escribían. Y estamos hablando hace 5.000 años. Entonces, pasaron esa época, después viene Platón, su escuela, ¿no? Y también Aristóteles, y lo mismo, un maestro, sus discípulos, ¿no es cierto? Después vino la Edad Media, la época escolástica, y estaban los maestros, en ese caso eran los sacerdotes, y también los discípulos. Hasta el día de hoy tenemos el mismo patrón de enseñanza. ¿Qué otra cosa hemos copiado de esa época? Las materias, la segmentación de materias. Antiguamente la música, la teología, la matemática, sin materias, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy hemos segmentado las materias, ¿no? Entonces, lo que hemos cambiado un poco son los métodos digamos, pedagógicos. ¿En qué sentido, no? Porque hasta hace poco era rígido y disciplinario, como era hasta la época, digamos, de los egipcios, de los babilónicos, con la diferencia que cualquiera no ingresaba a esa escuela, ¿no? Todo el mundo, todos los niños se educaban con sus papás y nada más. Tenía que ser un niño bien, con muy buena capacidad para que lo consideren al que esté en esa escuela, porque ellos iban a ser los escribas, iban a tener cargos públicos. Se educaba para tener cargos públicos y para gobernar. Para eso se educaba eso ha sido hasta el siglo XIX. ¿No? No se educaba como hoy día lo hacemos para una ciudadanía, ¿no? Entre comillas, se trata de... Entonces, hemos ido evolucionando y a través del tiempo hemos tratado de buscar la manera más óptima, ¿no? Para formar ya un ciudadano, pero nos hemos olvidado que estamos en el siglo XXI. Ya no estamos en la época romana, ni la antes de Cristo, ni en la Edad Media, ni siquiera en la Edad Moderna, de Newton, no, no. Estamos en una época donde el conocimiento ha avanzado, en el siglo XX sobre todo, ha avanzado como nunca antes en la historia, en medicina, en matemática, en biología, en arqueología, en todo, en el siglo XX.
y nosotros seguimos segmentando las materias como lo hacían los babilónicos. Entonces, no hay otro momento en la historia como lo tenemos hoy día. O sea, la educación hoy día, si dejara de ser como está hoy día, ¿no? Segmentada todavía, y viéramos una educación más integral, en donde la matemática, el profesor de matemática, tendría que tener una amplia cultura, saber de todo, a nivel básico, obviamente, lo que va a enseñar. El de historia también, el de biología también, porque van a ser formadores de conocimiento integrado en el siglo XXI. ¿Dan cuenta? Entonces, cambiaría hasta, yo creo, hasta las motivaciones para los jóvenes de apropiarse del conocimiento. Ya no lo va a ver que la matemática como que resuelve ecuaciones nomás por resolver, que, siguiendo reglas y técnicas, ya no, sino que el profesor le va a plantear un hecho real, concreto, que puede ser de la biología, de la química o de la historia, ¿no? Y de ahí nace el problema concreto a resolver, y de ahí nacen los objetos matemáticos para resolver y actuar. Entonces, ese cambio de la educación hasta hoy día no se ha dado. No se ha dado porque, ya le hemos comentado bien, hay otros intereses que hacen que nuestra educación lleve por otro camino, y no a un joven que vea el conocimiento integrado, que tenga un pensamiento crítico, que es fundamental, ¿no? Hace un rato hablaban de la publicidad, por ejemplo, ¿no? Como decía José Andrés, nos venden una serie de cosas que a veces no necesitamos, pero porque el niño, el joven no tiene formación científica, matemática, no tiene, entonces se deja influenciar por la publicidad. Pero si él tuviera formación científica, si él razonara y pensara, yo les apuesto que la publicidad desaparecería, porque la gente no haría caso. Por más que me digan, hay una oferta de zapatos, pero si tengo zapatos, ¿para qué voy a comprar? ¿No es cierto? Entonces, nos falta formación científica integrado al resto de conocimiento humano. Eso nos falta, hacer una educación para la ciudadanía. O sea, primero es educación básica, y después ya, si el chico quiere ser ingeniero, médico, se le puede dar digamos, como una especie de un bachillerato donde él pueda ya tener las bases para ingresar a una carrera de ingeniería, una carrera de medicina o de abogacía, lo que sea. Pero previo a eso, cualquier persona, independiente a lo que se va a dedicar en su vida, aunque sea un comerciante, necesitamos que ese comerciante tenga cultura. Si es un zapatero, necesitamos que ese zapatero tenga cultura. Cualquier actividad humana necesita primero tener cultura, ver el conocimiento integrado. Y luego después dirá, mira, ya tengo cultura y tengo la formación básica, ahora dime las herramientas para poder ser ingeniero, porque necesito más álgebra, más geometría, ya, un año de bachillerato para esos temas y listo, se va a la universidad. Pero vamos a tener un profesional que tenga cierta cultura, que valore la cultura, respete a la ciencia, a los hombres y mujeres que han hecho la ciencia, y en general el conocimiento humanístico, ¿no? Eso nos falta integrar el conocimiento. Cuando lo hemos segmentado, ha aparecido pues esa idea, o sea que nosotros, como veíamos la historia, no asociada con el lenguaje, no asociada a la matemática, entonces el cerebro humano, al focalizarse, focaliza y lo intenta apropiarlo a través de la memoria. Así han sido los métodos hasta hace poco, la memoria, memorizar. Y como no tiene una importancia en el cerebro, una cosa muy focalizada, no está conectada con más cosas, entonces eso que se aprende en la memoria queda en la parte de la memoria de manera temporal, para la prueba, para el examen, ¿no? Te sacas el 20, el 7 en el caso de Chile, y pregúntale los mismos temas a fin de año, a fin de mes, no se va a acordar, ¿no? Mucho menos si le pregunta después de tiempo que sale de la escuela, va a decir, no me enseñaron o ya me olvidé, es que nunca se apropió bien. Cuando uno estudia las cosas con seriedad y bien, recuerda lo esencial, lo recuerda toda su vida, ¿no?
Y eso es lo valioso de adquirir conocimiento, que lo tenga, por lo menos lo esencial, para toda la vida. Y para eso necesita el cerebro colocarlo en esa parte de la memoria de largo plazo, y para eso necesita que ese cerebro pues interactúe el conocimiento para que adquiera importancia. Así como lo estamos haciendo parcelado, no sirve, no sirve para nada. O sea, eso se olvida, eso de ahí, mucho menos la matemática. La matemática, imagínate el fracaso que tenemos los profesores de matemática. O sea, ¿cuántos años de matemática? Termina la enseñanza media, te vas a la universidad o al instituto y le preguntas 1 más 1 menos 3, ¿cuánto es? Te dan una serie de respuestas, no saben ni operar lo que se puede hacer en primaria. Así encuentras, chicos. Después de haber llevado tantos cursos de matemática, cómo pasaron, cómo aprobaron. Y así como es en matemática, también es en historia. Pregúntale de historia, pregúntale del lenguaje y termina. ¿Por qué? Porque no hemos sabido evaluar el conocimiento. No hemos sabido evaluar. O sea, debería haber una especie de, como hay en otros países, ¿no? Como exámenes nacionales para pasar de un grado a otro, ¿no? Con un mínimo de conocimiento. Y no tiene nada de malo repetir. Si no quieres el conocimiento, pues tienes que repetir la materia que no demuestras el mínimo de conocimiento. Pero eso de ahí traería una consecuencia pues, con este postmodernismo de los padres de familia. Los padres de familia son los primeros en defender a sus hijos y quieren que todo el mundo pase de año. Es así ahora, ¿verdad? Hay países que está prohibido reprobar alumnos, que repitan el año, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente el niño, el joven, pues, tiene la capacidad de aprender cualquier materia y si no aprende por culpa del profesor, ¿no? Yo con eso no estoy diciendo que no tenga capacidad. Lo que pasa es que si no hay disciplina y trabajo, aunque sea el niño Newton, igual va a reprobar, ¿no? O sea, no es por capacidad el tema, ¿no? Yo parto siempre de la base que todo ser humano puede aprender matemática, todo lo que es básico, digamos, no de manera especializada, porque para eso sí hay que tener ciertas capacidades si uno quiere ser ya un matemático, un médico, pero de manera básica en la escuela está estructurado para que todo el mundo pueda aprender, tiene la capacidad. Pero ¿y por qué no se aprende? Nuestros métodos de enseñanza, nuestra forma de cómo evaluamos, nuestra manera de, digamos, de hacer que la gente memorice, no conecte hechos, cosas, ¿no? La historia, por ejemplo, ¿cómo sería de bonita la historia cuando se nos conectara, ¿no? Se nos conectara, no solamente el hecho puntual histórico, sino también cómo estuvo, por ejemplo, la biología en esa época, la química, la política, cómo estuvo en esa época darle el contexto completo, ¿no? Hacerlo entretenido, hacerlo de que el alumno viva la historia, ¿no? Y ahí estaba la matemática, por supuesto. ¿Cómo se hacían las ecuaciones en esa época? O sea, hacer un conocimiento integral. Eso hasta el día de hoy no lo veo y difícil que se haga porque también para hacer lo que yo estoy hablando se va a necesitar profesores y profesoras bien competentes, que amen el conocimiento. No es solamente que amen la enseñanza, sino el aprender, el conocer. Eso tiene que ser un profesor, con principios, con valores, con un comportamiento ético, moral, porque eres un formador. Entonces, ya de esas personas en nuestra sociedad ya están quedando pocas. Y los más aptos se van a estudiar otras carreras. O sea, medicina, ingeniería, se van a estudiar otras carreras porque la sociedad no valoriza a los maestros. Por lo menos la sociedad latinoamericana no valoriza a nuestros maestros. No es lo mismo que pasa pues en Suecia, en esos países donde es todo lo contrario, ¿no? Los mejores alumnos son los que quieren estudiar para profesor, por el valor que le da la sociedad a sus profesores, pero en cambio nosotros no. Entonces hacer un cambio cultural va a demorar décadas, ¿no? Para que los mejores quieran ser profesores, para que esa gente que tenga la mejor capacidad para estudiar y un comportamiento ético y moral quieran ser profesores. Va a demorar mucho todavía, ¿no?
por lo menos hoy día, los médicos, pues. O sea, y eso es necesario que también sean buenos, porque también la salud, imagínense, tienen que ser buenos, si no ponemos en nuestras manos nuestra vida a una persona incompetente, pues, pero en la educación también necesitamos los mejores. Y así como el maestro puede educar y puede, digamos, formar una nueva generación, también puede deformar, como a veces pasa hoy día, pues, está deformando. No le está dando esos principios y valores, ¿no? Además porque el currículo y el sistema esto digamos, de educativo, no le da la autoridad que tenía antes, y ahora ya no se puede disciplinar a los estudiantes, ni se le puede decir nada porque el chico se puede ir al psicólogo, se ofende, no sé, pues viene el papá, reclama, o sea, eso ya está en todo el mundo ya. Entonces yo tampoco soy partidario de castigarlo, tratarlo mal, ¿no? No es necesario, no es necesario, ¿no? El joven, el niño merece el respeto como cualquier ser humano, ¿no? Sino que él tiene que entender de que para subir de grado y para estar en la escuela tiene que tener disciplina de trabajo intelectual, si no, no va a aprender, ¿no? Entonces, ese tipo de educación, ojalá en el año 3000 se pueda dar, ¿no? Ojalá. Excelente reflexión, doctor. Bueno, con esto ya vamos cerrando. Realmente han quedado temas todavía para desarrollar, pero ya será en la siguiente ocasión. Bueno, vamos a dar las palabras finales. Doctor, ¿qué tal la pasó? Bien, pues tranquilo acá conversando con ustedes, siempre entretenido y bueno, pues será hasta la próxima. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias. Excelente. Reyles, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, creo que hay una solución. Yo creo que tarde o temprano, digamos, siempre los que creemos en la verdad soberana, avisoramos un futuro que siempre va para mejor. Excelente. Bueno, Andrés tuvo que retirarse, ya no hay ningún problema, ya la próxima bueno, lo tendremos nuevamente. Y muchas gracias nuevamente, doctor, bueno, por estar con nosotros, por compartirnos su visión. Realmente pensamos eh, que es importante pensar en estos temas, ¿no? No solamente, digamos, dejar que pasen, sino conversar, debatir, plantear soluciones alternativas, porque al fin y al cabo, pues las salidas de los grandes problemas no han sido unidireccionales, ¿no? Siempre se han hecho con propuestas de soluciones, algunas han funcionado más, perdón, funcionado mejor, otras peor, pero se trata de abordar los temas, ¿no? Y justamente eso es lo que estamos haciendo. Eh, Agradecer nuevamente pues a nuestro público que capítulo a capítulo nos están siguiendo. Incluso he visto por ahí un comentario de un video que nos agradece por el contenido. Bueno, realmente nosotros estamos gustosos de estas charlas, realmente la pasamos muy bien. Son temas que nos interesa y que además nos entretiene, ¿por qué no decirlo? ¿No? Conversar sobre estos intereses en común, ¿no? Eh, lo que sí les pediría es que no se olviden de darle me gusta y de suscribirse, más que todo para divulgar este tipo de material, ¿no? Es justamente que hemos hablado de los algoritmos, justamente el algoritmo de YouTube eh, divulga de manera más efectiva el material cuando se comenta, cuando se da me gusta, cuando se suscribe. Entonces, bueno, como también dijo Andrés, hay que saber las reglas del juego y como las reglas del juego son esas, bueno, vamos a actuar conforme a eso más que todo con el fin de divulgar, que ese es el propósito, ¿no? Bueno, espero que la pasen muy bien. Hasta luego.